Capítulo 2. Era raro que hubiera visitantes en Ansel, especialmente antes de la cosecha. Cuando se cortaban los campos que rodeaban el pueblo y se traían los alimentos, algún que otro vendedor ambulante o comerciante podía pensar en bajar y llevarse alguna moneda de los granjeros que vendían sus productos. Antes de eso, cuando los almacenes estaban abarrotados, nadie quería tener nada que ver con una pequeña comunidad agrícola. A los valientes habitantes de Ansel no les molestaba, ya que estaban más que contentos de arreglárselas con su propia empresa. Pero esto era diferente. Representantes de la Reina de la Eternidad. Una diosa encarnada que había vivido durante miles de años y gobernado Remnant. Las leyendas decían que había unido los reinos en guerra y fundado el Imperio Eterno. Eso fue cientos de años antes de la fundación de Ansel, y mucho menos de su vida. No había habido una guerra no quedaba nadie con quien hacer la guerra. El alcalde Cobin hizo que todos se reunieran en el centro del pueblo y dedicó una atención personal y poco común a contar a cada persona, llegando incluso a llamar a los desaparecidos y a exigir que sus familias los buscaran. Cobin era un buen hombre, o eso decía su padre. No era el más trabajador de los hombres, ni siempre tenía respuestas, pero era leal a Ansel y bueno con sus vecinos. Era el marido de Katrina y el propietario de la posada, el único edificio de Ansel construido con piedra. Nicholas. Y Juniper, estás preciosa como siempre. Anders Cobin se inclinó para abrazarla y estrecharle la mano a Nicholas. ¿Y tus hijos? Hizo un recuento rápido. Ah, están todos aquí. Al menos alguien aquí respeta cuando digo que traigan a todos. Y a ti, Jaune. He oído que tengo que agradecerte la excelente comida que comí hoy. Fue una conversación educada y todos lo sabían. Al igual que su esposa, el alcalde Cobin no necesariamente se creía los rumores que corrían a su alrededor, pero eso tampoco significaba que quisiera acercarse. Aún así, fue un gesto de amabilidad y Jaune inclinó la cabeza. Gracias, señor. No, gracias. Hace una semana que no como más que setas y cereales. La carne de venado es un buen cambio. Anders, interrumpió Nicholas. ¿Tienes idea de a qué viene esta gente? Ahora, Nicholas, ¿sabes que no puedo? El hombre sostuvo la mirada de acero de su padre durante unos segundos antes de ceder. Habló en un susurro tranquilo. Como mucho, puedo hacer una suposición. No me han dado todas las razones, pero las noticias que llegan del río indican que han estado haciendo pruebas a mujeres jóvenes en los pueblos. Me parece que están buscando nuevas cazadoras. ¡No! Jadeó mamá. Las chicas empezaron a susurrar en voz baja, al menos hasta que Juniper las hizo callar. No era de extrañar que el alcalde Cobin quisiera que todo esto se mantuviera en silencio. La noticia de que las cazadoras de verdad, iban a venir a Ansel haría que la gente se pusiera nerviosa. Las chicas estarían desesperadas por conocerlas, los padres por esconderlas o por prepararlas con la esperanza de llamar su atención. Se decía que las cazadoras pagaban bien a una familia por cada chica que se llevaban. Se rumoreaba que la única razón por la que el alcalde Cobin podía permitirse construir una posada era porque había vendido a su primera y única hija a la Reina de la Eternidad. Nunca había tenido el valor de preguntar si era cierto. Juniper se aferraba a los hombros de Amber con fuerza, no tan tranquila con la idea de perder a alguno de sus hijos por culpa de ellas. ¿Estás seguro? Insistió Nicholas. ¿Qué tan confiables son esos rumores? Sabes que no lo sé. Podría ser humo en mis oídos. Todo lo que sé es lo que me han dicho, y me han dicho que organice a todos los habitantes de la aldea para que se reúnan con ellos. Sin excepciones. Espero que sea un reclutamiento, admitió, porque si es cualquier otra cosa, me preocuparía que nos hayamos ganado la ira de la diosa. Somos buenas personas. Soltó Saffron. Sí, muchacha, le sonrió amablemente el alcalde Cobin. Por eso creo que es la primera y no la última. Somos gente respetuosa de la ley y temerosa de las diosas. La Reina de la Eternidad lo sabe. Sus hermanas se pusieron a charlar animadamente cuando el alcalde Cobin se fue a continuar con su ronda. Jaune se vio arrastrado a ello por estar junto a ellas y escuchó con atención. Cazadoras. Susurró Jade. Vienen hacia aquí. ¿Te lo imaginas? ¿Crees que nos contarán cosas sobre la ciudad? ¿Crees que siquiera hablarán con nosotros? Se burló Azel. ¿Qué daño habrá en intentarlo? Por mucho que lo deseen. ¿Has oído hablar de su magia? Se llama magia del alma, dijo Lavender. En realidad se llama aura, corrigió Corral. Magia. Magia.
Jade les hizo un gesto con la mano para que se fueran. Es lo mismo. Y no van a usarla con nosotros. Son los elegidos de la diosa. Están del lado de la luz. ¿Crees que alguno de nosotros será elegido? Esa era la gran pregunta, al menos para ellos. Nadie sabía exactamente cómo se seleccionaban a las cazadoras, solo que eran elegidas por las cazadoras actuales y separadas de sus familias, llevadas a la ciudad más cercana para estudiar en una de las grandes academias y aprender bajo la luz de la diosa. Se decía que pocas regresaban con sus familias, pero para ser justos, se decía mucho sobre las cazadoras y no se sabía mucho. Por cada historia sobre una hija a la que se llevaban, había más sobre luchar contra dragones, traer las lluvias tempranas y convertir la noche en día. ¿No sería increíble poder ir a la ciudad y ver a toda la gente que hay allí? Quizás incluso veas a la diosa Salem. El dolor lo golpeó justo entre los ojos, le aplastó el cráneo y lo obligó a emitir un gruñido agudo y a dar un paso atrás. Terminó tan pronto como había comenzado, un destello de pánico, miedo y agonía y luego nada. Aún así, fue suficiente para que sus hermanas lo miraran. No es nada. Solo estaba molesta porque no pude ser elegida. Vale, suena como que podría ser muy divertido. Ese sí. Saffron no le creyó, se dio cuenta por su voz, pero decidió actuar como si lo creyera por el bien de ambos. Bueno, si alguno de nosotros fuera elegido, le escribiríamos. O podrías visitarnos. Me gustaría. Seguían mirándolo con simpatía, así que rápidamente cambió de tema. Me pregunto si nos mostrarán algo de magia. Preguntemos. Lo peor que pueden decirle es que no. No los molestaréis cuando lleguen, dijo Nicholas con brusquedad. Se metió en la conversación, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Jaune. Ninguno de vosotros lo hará. Son individuos importantes. Y peligrosos, además. No queremos ni necesitamos a los de su especie aquí. ¿Me habéis entendido? Sí, papá. Sí, padre. Uf. Bien. Nicholas tomó las respuestas como eran, pero agachó la cabeza y miró fijamente a Jaune, reiterando el mensaje que le había dado después de su sesión de entrenamiento esa tarde. Mantente alejado de ellos. No llames la atención. Jaune asintió sin decir una palabra, y solo entonces su padre se alejó. Está preocupado, pensó Jaune. Por mí. ¿Hay alguna razón para? El sonido sordo de la campana de la ciudad en su destartalada torre de madera impidió cualquier oportunidad de averiguarlo. Uno de los muchachos más jóvenes encargados de vigilar hizo 2 señales más y luego se inclinó para gritar. Jinetes. 2 jinetes. El alcalde Cobin maldijo en voz alta y aceleró el paso, volviendo a ponerse de pie frente a la gente reunida. Se quitó la ropa más elegante, haciendo todo lo posible por parecer lo más presentable posible en un pueblo tan pequeño y atrasado como el suyo. Aún así, se las arreglaba para verse mejor que todos los demás, vestidos con sus medias de hilo, faldas plisadas o gruesos jubones de lana. Jaune se esforzó por ver a los jinetes, pero solo los distinguió cuando atravesaron lentamente las puertas de madera abiertas y se detuvieron en el interior. Potentes corceles, con las manos más altas que los más grandes de sus campos, pateaban el suelo polvoriento. Llevaban las crines trenzadas, las colas anudadas y los arneses cubiertos de plata y oro se combinaban con las bardas del blanco más puro recubiertas con una fina capa de polvo. Alforjas de cuero negro salpicaban sus costados, pero los ojos de Jaune se dirigieron hacia arriba, hacia los 2 jinetes que hicieron volar por los aires todos los esfuerzos del alcalde Cobin. Son jóvenes, pensó Jaune, y fue una sorpresa mayor de lo que había imaginado. Había esperado mujeres de 30 o más veranos, pero la que iba a la cabeza no podía tener más de 25. Tenía el pelo largo y negro, ojos dorados y un porte majestuoso, sentada erguida sobre su corcel con las riendas colgando entre sus dedos. La mujer, la cazadora, llevaba botas de montar negras hasta los muslos, medias grises que parecían suaves y caras, y una coraza de cuero gris más oscuro tachonada con pernos de oro o bronce bruñido. Una fina capa de cota de mallas sobresalía de la parte inferior y de sus brazos, cubriendo solo sus hombros y dando paso a una blusa azul grisácea que ondeaba hasta sus manos, envueltas en ajustados guantes de montar negros. Un arco sobresalía de detrás de ella, atado a la parte trasera de su silla de montar con la mitad sobresaliendo a cada lado. Era algo de aspecto poderoso. No era un arco de guerra enorme como el que había visto usar alguna vez a un guardia de un mercader, pero tampoco el arco de caza de tejo que Jaune estaba acostumbrado a usar. Este era más grueso, con trozos de madera adicionales atados a lo largo de él en algunos lugares, toda la madera teñida de un color gris y negro.
Era lo suficientemente pequeño como para dispararlo a caballo. 2 carcajes estaban atados al flanco izquierdo de su caballo, y una espada envainada colgaba debajo de eso, lo suficientemente baja como para que hubiera tenido que desmontar para sacarla. Su compañera era aún más joven, pelirroja, y nada naranja como la mayoría de las pelirrojas. De un carmesí puro, como la sangre, atado en una cola de caballo. Una diadema de bronce le impedía ver el pelo de la cara. Tenía un rostro terso y bonito con una sonrisa lo bastante amistosa como para hacer que el alcalde Cobin y los demás se relajaran de alivio. No parecía posible que las cazadoras hubieran venido a castigar a Ansel si la chica sonreía así. Al igual que la cazadora mayor, vestía cuero y tela, aunque su coraza tenía una placa de bronce en la parte delantera y no tenía arco. En cambio, la muchacha tenía un sable colgando de una cadera y un escudo de bronce, redondo y pequeño, en la espalda. Una lanza de tamaño mediano colgaba del flanco derecho de su montura, cuidadosamente atada sobre sus alforjas. Los ojos verdes de la muchacha recorrieron a la multitud, observándola mientras dejaba las riendas frente a ella y se sentaba erguida. Katrina le dio un codazo a su marido y el hombre entró en acción. «Honorables invitados», gritó en voz alta, acercándose con los brazos abiertos. «Los más honrados. Bendecidos por la luz de nuestra dama. Bienvenidos a Ansel. Es un gran honor ver aquí a 2 de los elegidos de la diosa». «Gracias por tu saludo», dijo la cazadora de cabello oscuro. Pasó una pierna por encima de su montura y se deslizó por su flanco. La otra hizo lo mismo, ambas aterrizando aproximadamente al mismo tiempo. «La diosa bendice a todos los que sirven lealmente. ¿Tienes establos?» «Hemos preparado grano y agua fresca del río», dijo el alcalde Cobin señalando un puesto junto a la puerta. Era poco más que un techo de paja sobre unos corrales de madera desvencijados, y el hombre se estremeció ante la idea de sugerirles que lo hicieran. «Pedimos disculpas por la calidad, pero... está bien, Pirra. Encárgate de ellos». La muchacha pelirroja asintió y tomó las riendas de su caballo, para luego acercarse a recogerlas de la mujer mayor. Las monturas relincharon y se dejaron llevar. «Podemos dejar que nuestros mozos de cuadra se los cepillen más tarde si así lo desea», ofreció el alcalde Cobin. «¿Se quedará a pasar la noche?» No quería presumir, pero es tarde. Tenemos más viajes mañana pero no rechazaríamos la hospitalidad. Entonces, sea bienvenido. Reservaré mis mejores habitaciones. Sin cargo, por supuesto. Pagaremos y pagaremos de manera justa», interrumpió la cazadora. «La diosa y sus elegidos no le quitan nada a las masas». La mujer suspiró y se apartó el cabello negro del rostro, recordándoles una vez más lo joven que era. El hecho de que se ganara el silencio y el respeto de todos a pesar de eso decía mucho. Jaune conocía personalmente a un puñado de hombres, especialmente a los ancianos, que nunca aceptarían órdenes de lo que habrían llamado una jovencita. «Soy Cinder. Mi compañera es Pirra. Es el momento de la gran cacería». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «No se preocupen, el nombre es simbólico. Estamos aquí para probar a aquellas que podrían ser capaces de manejar la luz de la diosa. Buscando nuevas hermanas para unirse a nuestra orden». Jade le dio un codazo a Zale y susurró. «Te lo dije». Aunque no había sido ella la que había tenido la idea. Juniper los hizo callar de nuevo. Afortunadamente, la cazadora, Cinder, no los había escuchado o había decidido ignorarlos. Hubo suficientes murmullos y parloteos en la proclamación. No todos estaban contentos con la idea de perder una hija a manos de la ciudad. Algunos dependían de los matrimonios o eran ayudados en los campos por sus hijos. Perder cuerpos justo antes de la cosecha no ayudaría a nadie. Por supuesto, uno no le decía eso a una cazadora de la estatura y el poder de Cinder. Uno no incitaba a la elegida de la diosa ni actuaba como si estuviera por encima de ellos. Jaune se quedó atrás con su madre y su padre mientras las muchachas, como todas las mujeres menores de 20 años de la aldea, se alineaban para ponerse en fila ante la cazadora. La de cabellos ardientes regresó, pero se quedó un poco atrás, dejando a Cinder caminando lentamente delante de las 15 jóvenes mayores de edad. El hecho de que la mitad de la población de mujeres casaderas de la aldea fuera familia habría sido un problema para él, incluso si no lo hubieran rechazado. Ante la atenta mirada de los aldeanos, la cazadora se detuvo ante la chica que estaba más a la izquierda. La hija del molinero, Lisa. Se quitó el guante de la mano izquierda y tocó con los dedos la frente de la chica, justo entre los ojos. Lisa se quedó quieta, asustada o simplemente confundida.
Después de un momento, la cazadora sacudió la cabeza, retiró la mano y pasó a la siguiente. Jaune escuchó el sonido de alivio que emitió el molinero cuando su hija se alejó tambaleándose. Cinder se movía de una niña a otra, tocándolas brevemente y siguiendo adelante cuando nada sucedía. Jaune sentía que sus padres se tensaban cada vez que ella se detenía ante una de sus hermanas. Saffron, Coral, Sable, Jade y Azel. Ninguna de ellas fue elegida. En cada movimiento de cabeza de la cazadora, Juniper susurraba una oración de agradecimiento a la diosa. La rutina cambió con Marie, una joven hija de un granjero. Cinder tocó con los dedos el rostro de la niña como antes. Todo era igual. Y sin embargo, no lo era. Algo le hizo cosquillas en la nariz, como el leve aroma del rocío en la hierba de la mañana. Eso lo hizo animarse un segundo antes de que la cazadora le quitara la mano. Lentamente, metió la mano en una bolsa que tenía a un costado, sacó una moneda de plata y la presionó con el pulgar en la palma de la niña. Pago. Plata por una hija. La esposa del granjero estalló en lágrimas y el hombre la abrazó. Marie, la niña, miró su mano conmocionada y luego miró a Cinder, pero la cazadora ya se había ido. El resto de las chicas fueron examinadas de manera similar, pero ninguna más recibió una moneda. Amber fue la última, y Juniper casi se desplomó en los brazos de su padre cuando ella también recibió una sacudida de cabeza. Su hermana menor parecía decepcionada. Para ella, era la promesa de aventura que les arrebataban. Para todos los demás, era la supervivencia de una hija. Una niña. Una mujer entre 15. Las cazadoras eran así de raras, entonces. No pudo evitar sentir pena por ella y sus padres, incluso si esa plata les compraría una casa nueva. Gracias por su cooperación. La cazadora dio un paso atrás y habló en voz alta. Mientras las otras chicas se apresuraban a regresar con su familia, Marie se quedó allí, sin saber qué debía hacer, si es que debía hacer algo. La cazadora de cabello rojo se acercó a susurrarle algo, y la chica asintió rápidamente y corrió hacia sus padres, quienes la envolvieron en un abrazo desesperado. La diosa los bendice por la bienvenida que recibieron hoy. Que su cosecha sea abundante y su invierno breve. Nosotros, deberías poner a prueba a Jaune. El grito, insidioso y mordaz, surgió de la parte de atrás de la multitud y sin previo aviso. Jaune se estremeció y Nicholas maldijo como nunca lo había oído antes. ¿Quién te crees que eres para interrumpir a nuestros invitados? Gritó el alcalde Cobin. Se retorció las manos, se acercó a Cinder y le dijo. Por favor, perdónalo. Habla sin pensar. Está bien. ¿Quién es esa de la que hablas? Pedí que todas las mujeres se vistieran. Lo han sido. Te lo aseguro, cazadora. Es una broma de mal gusto, es el niño maldito. Un hombre se abrió paso hasta el frente de la multitud. Tulle, viejo y curtido. Uno de los granjeros, uno de los anticuados que más de una vez había culpado a la presencia de Jaune en la aldea de las malas cosechas. Mucha gente lo hacía, pero aún así se alejaban de él, no queriendo mostrar su apoyo. A Tulle no le importaba. Se adelantó y señaló con la mano, y a pesar de los mejores intentos de su padre por protegerlo, no había forma de esconderse de la mirada de la cazadora. Ese muchacho, el que se esconde, espetó Tulle. Las visiones y los demonios lo atormentan. No me sorprendería que estuviera poseído por el mismísimo señor oscuro. Cálmate, Tulle. Gritó Cobin. Nuestros invitados no necesitan tus agoreros. Es una plaga para este pueblo, Cobin. Recuerda lo que te digo. Las malas cosechas son una cosa, pero él lleva la plaga consigo. Enfermo. Maldito. A las cazadoras les dijo. Grita por la noche, sí. Sangra en presencia de hombres y mujeres buenos. Os digo que no es un niño común. Una luna pálida colgaba en el cielo cuando nació. Eres un maldito idiota supersticioso. La cazadora colocó una mano sobre el hombro de Cobin y lo apartó con delicadeza. También tuvo el efecto de silenciarlo. Pasó junto al alcalde y caminó con determinación por el césped hacia ellos. Jaune se sintió clavado en el lugar, frío y atrapado bajo sus ardientes ojos dorados. Nicholas no se dio cuenta y se colocó entre él y la cazadora. El hombre está loco, le dijo. Mi hijo está enfermo, eso es todo. Tuvo dolencias cuando era niño y se recuperó con la atención de un curandero. Por favor, ignore lo que se ha dicho. No está más maldito que usted o yo. Entonces no tendrás miedo si hablo con él, ¿no? Se puso de pie frente a su padre, que era casi medio pie más alto que ella, sin miedo. Hazte a un lado.
Por un breve instante, sintió que su padre no lo haría. Su mano cayó a su costado, al cuchillo que Jaune sabía que mantenía atado a la parte posterior de su cinturón. Los ojos de Jaune se abrieron, visiones de derramamiento de sangre llenaron su mente. Su padre protegería a todos sus hijos, pero no podía luchar contra una cazadora. Lo matarían. Jaune salió tambaleándose de detrás de su padre, esquivándolo mientras Nicholas se acercaba y decía: Jaune. ¡No! Estoy aquí. Dijo, parándose frente a la mujer. Yo, estoy aquí, de cerca parecía más alta, incluso más intimidante. En verdad, era de su misma altura, pero Jaune ya era alto y no estaba acostumbrado a que una mujer lo igualara centímetro a centímetro. Sus ojos nadaban como charcos de oro fundido, pero eran fríos. Fríos a pesar de las palabras que decía, y más fríos aún cuanto más los sostenía. Visiones, dijo ella, tan suavemente que solo él la oyó. Dime, ¿qué visiones has tenido? Ninguna, señora. Yo, se acobardó cuando ella le endureció la mirada. Pesadillas, admitió. Eso era todo lo que eran. Las tenía cuando era niño. Pero todo el mundo las tiene. No las he tenido desde entonces. Describe estas pesadillas. Gritos. Dolor. Tortura. Muerte. No los recuerdo. Las mentiras estaban arraigadas. Nadie quería saber lo que había visto. Lo había aprendido desde el principio. Creo que algunas eran sobre los hermanos Grimm, o sobre lobos, o sobre estar perdido en el bosque. Una vez conté una en la que una chica que me gustaba se rió de mí cuando le pedí que bailara. ¿El nombre Ozma significa algo para ti? Es el nombre del Señor Oscuro. Todo el mundo lo conoce. ¿Qué sabes de él? Él es el Señor Oscuro, dijo Jaune como si fuera obvio. Casi provocó la muerte de nuestro mundo, de toda la humanidad, antes de que la Reina de la Eternidad lo derrotara y lo sellara. Así es. Cinder levantó la mano izquierda y, como había hecho con las otras mujeres, le tocó los ojos con los dedos. Fue un toque refrescante, pero había algo debajo de todo eso. El hormigueo regresó y él estaba seguro de que podía sentir algo, algo como hilos de luz, que subían por su brazo hacia su mano. Le costó todas sus fuerzas no apartarse. ¿Y has oído hablar de los esfuerzos del Señor Oscuro por escapar de su prisión? Yo tengo. Dicen, que posee las mentes de los hombres. Que elige a uno, lo vuelve loco y lo convierte en monstruos. Tembló, muy consciente de lo que Tulle les había insinuado. Pero yo no soy así. Juró. Lo prometo, nunca, he crecido a la luz de la diosa. Nunca, Jaune captó la tensión en los ojos de la cazadora y sus músculos. Luego, plata. Algo caliente le ardió en la mejilla y la cabeza de Jaune se inclinó hacia un lado. Jadeó, al igual que sus padres. Nicholas hizo ademán de avanzar, pero Juniper lo detuvo. Con la cara ahora mirando hacia la hierba, Jaune observó las pequeñas gotas de sangre que caían. Le ardía la mejilla izquierda y levantó la mano para tocársela. Cinder le agarró la mano y la apartó de un manotazo, luego le sujetó la mandíbula con la izquierda, apartando con fuerza la mirada y volviéndola hacia el resto de los aldeanos. El alcalde Cobin parecía visiblemente perturbado. Tulle parecía complacido. Los demás tenían una mezcla de malestar y tensión, pero podía ver claramente que algunos de ellos asentían como si eso confirmara sus temores sobre él. Que realmente era un niño maldito. La cazadora envainó el cuchillo con el que lo había cortado, luego levantó la mano enguantada y pellizcó la piel a ambos lados del corte que le había hecho y la despegó. El dolor lo atravesó y siseó, tensándose mientras la sangre corría libremente por su barbilla. La cazadora lo sostuvo allí, observándolo sangrar durante lo que pareció un minuto o más. No está maldito, dijo Cinder al fin. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par y dejó de temblar cuando un murmullo de sorpresa se extendió por el público. La mujer lo soltó, dejándolo retroceder y darse una palmada en la mejilla. Está libre de cualquier presencia del Señor Oscuro. Pero, dijo Tulle. La hermana Cinder lo ha declarado libre de mancha. La otra cazadora se acercó y se cruzó de brazos. ¿La desafías, granjero? No. No. Yo nunca. Tulle se lamió los labios. Si la elegida de la diosa lo dice, ¿quién soy yo para estar en desacuerdo? ¿Quién, en efecto? Dijo Cinder en voz baja. Jaune no estaba seguro de quién, pero la oyó. Con un suspiro de fastidio, metió la mano en su bolsa, sacó una moneda de plata y la puso en la palma de su mano. Un pago. Aunque no, imaginó, de la misma manera que la familia de Marie la había ganado.
Por las molestias, dijo lo suficientemente alto para que sus padres la oyeran. Nicholas todavía temblaba y rechinaba los dientes. Ven, pirra. Estoy alerta y quisiera descansar. Tú también debes tener hambre. Ese sí, el alcalde Cobin captó la indirecta, al igual que Katrina, y corrió hacia la posada. Síganme, por favor. Mi esposa les preparará una buena comida mientras yo los acompaño a sus habitaciones. Marik. Gritó. Encárguese de cepillar los elegantes corceles de las damas y de desensillarlos. Por favor, síganme. Esta noche tendrán mi propia habitación. No puedo ofrecerles nada mejor. El cuero crujió cuando Cinder pasó junto a Jaune y se alejó. La otra, pirra, pasó junto a él y le ofreció una sonrisa con los labios apretados y un asentimiento antes de entrar también en la posada, dejando a los aldeanos reunidos de Ansel en estado de shock. La sangre siguió corriendo por la mejilla de Jaune y goteando sobre la hierba hasta que una mano lo agarró del hombro y tiró de él hacia atrás. Su padre lo empujó hacia su madre, quien rápidamente presionó un trozo de tela sobre su piel. Nicholas continuó caminando, empujando al mozo de cuadra que corría hacia las monturas de la cazadora. Tenía las manos apretadas. Los habitantes retrocedieron. Nicholas no solo era el mejor cazador de la aldea, sino también el hombre en quien confiaban para enfrentarse a los lobos y otras bestias. Nadie se interpuso en su camino y Tulle, el granjero que había delatado a Jaune, miró a su alrededor presa del pánico. No encontró a nadie dispuesto a apoyarlo. Ahora, Nicholas, escucha, es nuestro deber. Precaución. Ah. ¿Y ya has oído lo que ha dicho? Tu hijo está bien. ¿No es mejor oír eso de boca de los elegidos? ¿De qué otra forma? Juniper apartó la cara momentos antes de que resonara el golpe carnoso. Tulle gritó y, por el sonido que hizo, cayó, y escuchó los gritos mientras Nicholas le lanzaba golpes. Algunos gritaron, pero ninguno intentó detenerlo. Nadie se atrevió. ¿Te atreves? Gritó Nicholas. ¿Cuántos inviernos te he ayudado a pasar, Tulle? ¿Quién fue el que buscó las raíces que mi esposa usó para aliviar a tu esposa cuando dio a luz? Fui yo. Recorrí las colinas en invierno en busca de tu familia, y no puedes devolverme el favor quedándote callado. Otro impacto, un crujido y sollozos frenéticos. Jaune intentó mirar hacia atrás, pero su madre tiró de él y giró su cuerpo para protegerlo de la violencia. Vamos, susurró en su cabello. Vamos a lavar esa suciedad y esa sangre. Fuiste valiente, Jaune. Muy valiente. La posada estaba abarrotada esa noche, no solo porque no había mucho que hacer excepto esperar la cosecha, sino también porque todos, jóvenes o viejos, querían volver a ver a las cazadoras, aunque fuera solo para verlas comer. Los únicos que no estaban presentes eran Marie y su familia, probablemente de luto o despidiéndose en paz. Él nunca había estado cerca de ella, no más de lo que había estado con cualquier persona en Ansel con sus padres, advirtiendo a los otros niños que se alejaran. Su conocimiento de la gente se limitaba principalmente a la asociación con sus hermanas, de las cuales Marie era amiga de Sable. Una chica tranquila y obediente, o eso había oído. Ella había tenido un interés fugaz en un chico del pueblo vecino, y Sable dijo que sus padres se habían reunido con él para discutir un matrimonio. Eso no sería gran cosa ahora que la diosa la había elegido. No puedo creer que no hayamos elegido a ninguna de nosotras, se quejó Jade. Había estado allí toda la noche y su madre ya había descartado la idea de acercarse a las cazadoras para pedirles que volvieran a comprobarlo. Y Marie, ¿cómo es posible que la diosa elija a la chica más aburrida del pueblo? Ser elegido no es necesariamente algo bueno, dijo Nicholas. Deberías contar tus estrellas por no haber sido elegido. Sí, papá. Jade puso los ojos en blanco. Pero, vamos, Marie, yo puedo luchar. Cazamos, somos activas y podemos vencer a la mitad de los muchachos de la aldea con bastones y lanzas. Tenemos madera de cazadoras. ¿Qué opinas, Jaune? Preguntó Saffron. Cuando tarareó para demostrar que había estado demasiado distraído para escuchar, ella dijo. Te estaba preguntando si crees que la gente podría estar más dispuesta a hablar contigo ahora que un portavoz de la diosa dijo que no estás maldito. No había pensado en eso. Para ser honesto, no había pensado en nada más que en la forma en que los ojos de Cinder se encontraron con los suyos, las extrañas sensaciones que había sentido cuando su mano lo tocó y luego el corte en su mejilla que todavía le escocía. Sin embargo, el punto de Saffron le llamó la atención. En el buen sentido.
Si el elegido le había dicho a la aldea que estaba bien, ¿podrían discutirlo? No esperaba que eso detuviera todo, pero podría ser suficiente para abrir los pensamientos de las personas a hablar realmente con él. Tiene que contar para algo, ¿no? Dijo Sable. Las cazadoras hablan con la autoridad de la Reina de la Eternidad. Si una de ellas dice que estás a salvo, estás a salvo. Sí. Incluso tienes un recordatorio para mostrarle a la gente, dijo Jade mientras se tocaba la mejilla. Jade. La reprendió su madre. Eso no es motivo de risa. Ella no quiso decir nada con eso. Nunca lo hizo. Jaune se rió entre dientes para hacerles saber que no se lo había tomado en serio, incluso si el recordatorio hizo que le picara un poco más. Resistió el impulso de tocarlo. La cataplasma que le había aplicado su madre solo lo mantendría limpio si no lo quitaba con un cepillo. Probablemente dejaría cicatrices, la mayoría de las heridas faciales lo hacían, especialmente una tan repentina como esta. Valdría la pena si lograba que la gente se alejara. Tal vez incluso podría acercarse a una chica para bailar con él en el festival de la cosecha. Parece que la malhumorada se va a la cama. Coral volvió a llamar la atención de las cazadoras. No es que todos en la posada no las estuvieran mirando ya. Cinder se había levantado y se dirigía a la escalera, sus botas resonaban en las vigas de madera y mantenía la cabeza en alto. En el momento en que se fue, la otra, la del pelo al rojo vivo, se sentó y bebió un trago de su cerveza. Al ver que el temible animal se había ido, un par de niños se acercaron con cautela, tras escapar del agarre de su madre. Se detuvieron frente a la mesa, dudando nerviosamente antes de que alguno se atreviera a preguntarle algo a la cazadora. La niña se inclinó con una sonrisa agradable, los escuchó y luego inclinó la cabeza hacia un lado para ofrecerles una sonrisa amable. Echó hacia atrás la silla, estiró las piernas para sentarse lejos de la mesa, levantó las manos y las colocó en forma de cuenco. Una luz pálida y verde comenzó a brillar sobre su piel, antes de llenar sus palmas y derramarse por sus dedos como una cascada. Los niños se rieron y trataron de atraparla, pero el agua pasó por sus manos y continuó hasta el suelo, donde desapareció. Jaune no creía que hubiera una sola persona en la posada que no estuviera mirando la exhibición casual de magia. Todos esperaban verla, incluso él, y se preguntó si los niños no habían sido enviados allí con un poco de persuasión de sus padres solo para tener la oportunidad de ver esto. Al menos una de ellas no es una completa perra, dijo Jade. Voy a hablar con ella. Jade. Susurró Nicholas demasiado tarde para impedir que su hija se levantara y corriera hacia ella. Azel la siguió, envalentonada por su gemela. Maldita sea, dijo su padre, mientras se ponía de pie. Juniper puso una mano sobre la suya. Déjalos. Si dices que no, se esforzarán más para desafiarte. Además, no fueron elegidos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Al parecer, no mucho. Azel y Jade se acercaron a la cazadora pelirroja y comenzaron a hablar con ella, y para su sorpresa, la mujer les hizo un gesto para que se sentaran a la mesa. Esto desató un pequeño revuelo entre la aldea, y muchos más de la generación más joven se apresuraron a acercarse ahora que sabían que era seguro hacerlo. Pronto, la mujer estaba apiñada por todos lados, y aún así seguía sonriendo con confianza, cómoda incluso en la masa de cuerpos. Después de unos segundos, Lavender y Amber también se fueron para escuchar de qué estaba hablando. ¿No te sientes tentado? Le preguntó Saffron. No quiero tentar al destino con una segunda cicatriz. Sabio, murmuró Nicholas. Al menos algunos de mis hijos heredaron el sentido común. A diferencia de esos 4. No somos nosotros los que golpeamos a un hombre hace menos de 2 horas, bromeó Coral. Nicholas resopló y cerró los ojos. Las acciones tienen consecuencias. Tuya debería haberlo sabido y recordará esta lección con más fuerza que cualquier otra cosa que yo pudiera haber hecho. ¿De verdad te negarás a venderle carne a su familia por esto? Eso fue solo una amenaza. No voy a dejar que los niños mueran de hambre por la estupidez de un hombre. Me abstendré de hablar por un tiempo, veré cómo se pone incómodo y luego le daré algo a su esposa. Ella, al menos, sabe que no debe alentar sus tonterías. Mi hijo. Maldito. Ese maldito idiota. Todo el mundo en el pueblo lo pensó, señaló Jaune. No todos en el pueblo te habrían entregado a unos completos desconocidos. Nadie olvidará que lo hizo a toda prisa. Tu reputación es tan buena como la tuya. Recuérdalo. ¿Recuerdas? Él lo sabía bien. Había vivido con una mala reputación desde su nacimiento y había visto de primera mano lo que podía hacer.
Aún así, asintió y pronto se concentraron más en la comida y la bebida y en la sutil celebración de no tener a ninguno de los suyos elegido para servir a la diosa. A medida que pasaban las horas, cada vez más personas se atrevían a acercarse y hablar con la cazadora más agradable, que se deleitaba con algunos trucos y exhibiciones de magia, y aún más con historias de la ciudad capital, la gran academia y la propia reina de la eternidad. En algún momento, en medio de todo eso, Jaune se disculpó para ir a aclararse la cabeza afuera. Juniper y Nicholas estaban demasiado felices de haber conservado a su familia como para notar algo extraño y lo dejaron ir. La luna estaba afuera, la niebla nocturna se filtraba por los bordes del pueblo y los búhos ululaban desde el huerto. Un gato solitario se arrastraba por la parte trasera de la posada, un gato atigrado que servía para cazar plagas y mantener el almacén limpio de ratas. Si alguien le hubiera dicho que una cazadora estaría en Ansel hace unos meses, él habría estado al frente de aquellos que luchaban por verla. Y sin embargo, no pudo. Aunque la del cabello rojo parecía mucho más amable, todo lo que podía pensar era en la mordedura del acero y en los ojos fríos y calculadores. Hizo un gesto con la moneda de plata en su bolsillo. Sus padres no se la habían pedido y él sabía que no lo harían. Le dirían que la usara para comprarse una casa para cuando se casara. Las chicas estaban cubiertas allí, pero ellos sabían, podría tener que mudarse a otra aldea para escapar de los rumores. A menos que Saffron tuviera razón y esta cicatriz realmente demostrara que él no era el niño maldito que afirmaban. La puerta de la posada se abrió y se cerró con un suave chasquido de madera. Jaune no le prestó mucha atención. Los clientes iban y venían y no había ningún otro lugar para hacer sus necesidades, salvo afuera. Fue una sorpresa cuando los pasos se abrieron paso hacia él. ¿Quién había venido tras él? ¿Saffron? ¿Sable? Jaune se volvió con un suspiro de fastidio. Te dije que estoy bien. Solo quería limpiarme, ojos verdes. Cuero negro, armadura de bronce y tela gris carbón. Sin embargo, lo que realmente la hacía destacar era su cabello. Rojo como la sangre y vibrante en la quietud de la noche. Perdóname, dijo la cazadora en voz baja. Pero si me dedicaras un poco de tiempo, me encantaría poder hablar contigo.